7:31, amigos, hablemos de exportaciones, pero antes escuchemos y veamos al presidente Maduro a propósito de este tema, lo que dijo en su memoria y cuenta. Ordenado al gabinete económico que en las próximas semanas presente un proyecto de ley para simplificar y abaratar los procesos de exportación de Venezuela y para favorecer los procesos productivos de la creación de la vocación exportadora de Venezuela. Tenemos precisamente a Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, la AVEX, con reacción a este anuncio. Señor Goyo, muy buenos días, los saludamos. Cuéntenos qué tan necesarios son la agilización de estos trámites. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos ofrece. Bueno, nosotros consideramos eso un anuncio bastante importante, porque en parte recoge los planteamientos que hemos venido haciendo los gremios, y que tiene que ver con simplificar los procesos, todos los procesos que tienen que ver desde constitución de una empresa hasta colocarla a funcionar, pero en este caso el sector exportador, y abaratar los costos. Es decir, son dos puntos sumamente importantes de que si no se enfrentan, el esfuerzo que está haciendo actualmente tanto las empresas privadas como públicas para producir y colocar los productos afuera, se puede perder. Y eso lo hemos venido insistiendo. ¿Cómo se traduce en simplificar los procesos? Uno es reducir los tiempos del paso de mercancía en frontera. Eso es fundamental. Cuando uno reduce los tiempos de mercancía en frontera, llevarlos a lo que está sucediendo en otros países, que en un día uno pueda colocar su producto encima del barco o descargarlo, en todo caso cuando sean las importaciones. Ese tiempo es fundamental, porque se juega mucho incluso con la fecha en la cual nosotros tenemos que cumplir con nuestro cliente en el exterior. Y los costos tienen muy importante también, porque los puertos venezolanos se han encarecido mucho, fundamentalmente lo que es los costos de bolipuerto, que lo hemos planteado muchas veces. Esas reducciones de costos son indispensables, porque no se le puede achacar, endosarlo al sector privado las ineficiencias de algunos organismos. Y es importante también que independientemente de los niveles de costo, mira, las tarifas sean consonas con lo que nosotros estamos pagando en otros países para poder hacer competitivo. O sea, que exportar resulta muy caro. Exportar resulta caro en los puertos, por los tiempos en que se hace lo ¿Cuánto que puede es tardar una mercancía en un puerto para exportación, señor Goyo? Mira, en el mejor de los casos, 3 y 4 días, en el mejor de los casos. Pero a veces los tiempos pueden llegar a 10 días, dependiendo a partir de la fecha en la cual se cuenta este tiempo. Y esto es mucho tiempo. Es mucho tiempo, porque en otros países se está haciendo en un solo día. Entonces, nosotros debemos llevarlo a estándares internacionales, tanto costo como tiempo. Pero antes de llevar el producto al puerto, también tenemos un conjunto de procedimientos que tienen que digitalizarse. Como es, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el proceso de exportación tenemos que presentar una documentación en la aduana, tenemos que presentarla en físico. Eso debemos digitalizarlo, como lo están haciendo todos los países del mundo, para la cual una propuesta que hemos insistido mucho y que se tiene en parte avanzada, que es la ventana única de comercio exterior, debe entrar en funcionamiento. La ventana única de comercio exterior es lo que está funcionando en todos los países del mundo y permite presentar toda la documentación, tanto exportación como importación, en esa plataforma digital. Y de esa forma uno está presentando documentos en las aduanas. Y algo muy importante también, que la participación de cada institución en el proceso de exportación. Hay un concepto que abarca cómo tienen que reunirse en las diversas instituciones para empezar los procesos de desaduanamiento. Y es la potestad aduanera que tiene el CENIA. La potestad aduanera que tiene el CENIA es la facultad que le da la ley de aduana para encabezar todo el proceso de aduana. Es decir, un funcionario de las aduanas debe ser que diga mañana a las 8 de la mañana tienen que estar los diferentes representantes de las diferentes instituciones para empezar el proceso de inspección de carga de exportación. Eso no está sucediendo en la práctica. En la práctica,
gran parte lo hace Guardia Nacional Antidrogas, que es sumamente importante revisar la mercancía, por supuesto. Y nosotros como exportadores nos sentimos bien en la medida que se haga, pero también necesitamos que sea un organismo rector que convoque a las diferentes instituciones involucradas en el proceso de exportación y cuando se diga mañana a las 8 de la mañana estén todos presentes, porque eso reduce los tiempos. Eso es sumamente importante y nosotros lo hemos planteado, que el CENIA, la Intendencia Aduana, debe rescatar la potestad aduanera y hacerse presente y convocar a todo el proceso de exportación e importación también, porque reduce los tiempos y reduce los costos. ¿Y ustedes han tenido posibilidad de conversar esto con representantes del Ejecutivo? O sea, ellos están claros cuando el presidente Maduro dice, bueno, he dado instrucciones al Gabinete Económico para acelerar los tiempos de la exportación. Ellos están claros cuáles son los puntos que ustedes, las sugerencias que ustedes les han dado para acelerar estos procesos. Totalmente, porque nosotros venimos reuniendo con el viceministro de Comercio Exterior y todos son funcionarios, realmente son personas de un buen nivel técnico y abierto pues a oírnos y a conversar y buscar las mejores soluciones. Entonces, todas estas partes todo lo que estoy señalando aquí lo hemos conversado. Entonces, para mí lo veo como una oportunidad de diferentes acciones que se toman en diferentes leyes, fundamentalmente lo que es ley de la aduana. Si la llamamos es una ley y simplificamos eso, buenísimo, porque lo que necesitamos son resultados, independientemente de que... ¿Y esto entonces tiene que pasar por una ley? Una nueva ley de aduanas. No necesariamente tiene que pasar por una ley, porque ya está en la ley lo que podemos ir actuando. Entonces, si eso lo podemos simplificar en una sola gaceta y decirle, mire, estos son los procedimientos, con esto lo podemos cumplir, eso es fundamental. Y cuando hablamos también de estos procedimientos, mira, tienen que ver, por ejemplo, con los reintegros del impuesto al valor agregado nacional, los reintegros de impuestos a las importaciones, que son impuestos indirectos, que cuando nosotros exportamos eso lo pagan los consumidores externos y como tal en la ley está contemplado los reintegros. Eso no está operando ahorita. Un exportador quiere solicitar el drawback y no hay forma de entrar a la plataforma para solicitarlo. Eso hay que ponerlo a funcionar. La admisión temporal de pensionamiento activo, que son mecanismos que nos permite importar con los impuestos suspendidos, porque son productos que uno, materia prima e insumo que procesa y lo vuelve a exportar. Eso también tenemos que ponerlo a funcionar bien. Es parte de toda la simplificación de las exportaciones para hacerlas más eficientes e igualar el procedimiento a los países con que nosotros competimos. Mira, nosotros el año pasado terminamos con unas exportaciones de 3.000 millones de dólares, es lo que estamos estimando, que son valores importantes porque nos nivelamos al año 2017. Y la tendencia en los primeros meses, la tendencia es que este proceso puede continuar, pero este proceso debe continuar siempre y cuando mejoremos y simplifiquemos los procesos de las aduanas, todo el proceso de exportación, reducimos los costos. Entonces, yo creo que actualmente terminaron, usted me dice que terminaron con más de 3.000 millones de dólares en exportación. 3.000 millones de dólares estamos terminando. Si se llega a agilizar estos procesos, ¿cuál es la expectativa numérica que tienen ustedes sobre las exportaciones en Venezuela? Nosotros pensamos que este año podemos crecer en un 20%. Que es una desaceleración porque el año pasado estamos creciendo por encima, crecimos por encima del 50%. Pero eso el año pasado lo podemos ver como un efecto rebote. Un esfuerzo que se hizo enorme, etcétera. Y después empiezan a nivelarse, como está pasando en América Latina. En América Latina, el año antepasado se creció las exportaciones en 27% y el año pasado se creció en 20%. O sea, hay una desaceleración, pero en crecimiento. Eso es normal en las economías. Entonces, nosotros estimamos que podemos crecer un 20% siempre y cuando no solamente se tomen estas acciones de simplificar y reducir costos, sino también una política de cómo accedemos a los mercados internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos que discutir y actualizar todo lo que es el acuerdo parcial con Colombia. Es necesario revisarlo y acabar con esas asimetrías que afectan los productos que exportamos para Colombia. Necesitamos también sentarnos con la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá, con relación al sistema general de preferencia, por un instrumento por el cual los productos que nosotros exportemos a estos países
no pagan impuestos con una reducción de los impuestos del 70 y 80%. ¿Y Y qué nos tan igualamos con otros atractivos países. son nuestros productos, señor Goyo, en el mercado internacional? O sea, ¿qué Bueno, tanta expectativa tiene ese mercado internacional sobre nuestros productos? mire, las expectativas son totales porque los Ujú, principales productos, nuestros principales mercados de exportación del sector privado es Europa y Estados Unidos y después ujú, América Latina. Para nosotros es fundamental de que se negocien mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales y se pueden hacer porque hay instrumentos. Nosotros necesitamos negociar con los países centroamericanos, con República Dominicana, necesitamos negociar con México también acuerdos comerciales que nos permitan entrar en igualdad de condiciones con nuestra competencia en estos mercados. ujú. Debemos revisar los acuerdos parciales que tenemos con el resto de América Latina, como con Perú, Ecuador, todos los países miembros de la CAN. Con eso debemos revisar estos acuerdos comerciales. ¿Cuáles son los países con los que más estamos negociando y qué rubro, señor Goyo? Mira, nuestro principal mercado ahorita es China, ¿sí? Ujú, Le sigue Estados Unidos y por países europeos, ¿sí? Entonces, estamos hablando que los países europeos y Estados Unidos estamos vendiendo nuestros productos sin ninguna preferencia arancelaria, ujú. mientras los países con los que competimos sí tienen preferencia arancelaria, ¿sí? ¿Y qué productos son los de mayor demanda? Los principales productos que estamos exportando de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, Estados Unidos, el principal producto de exportación del primer semestre del año pasado fueron los cangrejos, seguido por Imagínese. camarones, productos del Ujú, mar, pero también estamos vendiendo cacao, ujú, chocolate, madera, galletas, obleas, y así se abre un conjunto de manufacturas que estamos ujú, colocando en los mercados internacionales. ujú, Y también algo importante es que se ha reactivado también producción de materias primas como acero, aluminio. ujú. Estos productos también el Estado lo está vendiendo a los mercados internacionales. Interesante. Entonces, también necesitamos negociar con la misma China. Pues nosotros que necesitamos, por ejemplo, vender frijol chino casualmente a China y resulta que no tenemos ninguna preferencia para exportar. Sí. Entonces, todo esto tenemos que negociarlo con los países. Y eso va a consonar cómo mejoramos las políticas públicas internas para producir mejor y cómo mejoramos también las políticas internas de acceso a los mercados internacionales. Y otro punto que tocó el presidente de la República es el financiamiento en dólares. Ujú, Es una necesidad. ujú. Todo se está haciendo como músculo propio. O sea, un país no puede crecer a los niveles que nosotros aspiramos si no hay financiamiento. Y eso también lo hemos planteado muchas Sí. veces. Bueno, señor Goyo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, darnos pues estas informaciones importantísimas además Muchas gracias. que dan cuenta pues del potencial que tenemos como país exportador. Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. La pausa va a ser muy breve y ya venimos.